Imagina esto. El cuerpo tiembla, la piel se eriza, el aire corta como una hoja. En ese instante, cuando el agua fría te toca y el impulso más antiguo de tu especie grita «sal de aquí», ocurre algo mucho más importante que una simple reacción fisiológica. Ocurre una pregunta silenciosa, profunda, inevitable. ¿Quién manda ahora? ¿Tú o tu temor? Muchos creen que el frío es el enemigo. Y por eso lo combaten, lo maldicen, lo evitan, lo convierten en una amenaza imaginaria. Pero el frío no es un villano ni un castigo. Es un mensajero imparcial. No negocia, no halaga, no se ofende. No te conoce, y precisamente por eso te revela. Te enseña quién eres cuando la comodidad desaparece. Porque la comodidad, esa caricia constante, suele ocultar nuestra verdadera condición. En ella prometemos disciplina, hablamos de fortaleza, juramos que seremos mejores mañana. Pero el frío no acepta promesas. El frío solo escucha hechos. Cuando te expones al frío de manera consciente, no estás buscando sufrir por sufrir. Estás recuperando algo que la vida moderna ha diluido. La capacidad de elegir tu actitud. Eso es lo esencial. No puedes controlar la temperatura del mundo, pero sí puedes gobernar tu juicio sobre la temperatura. No puedes impedir que el cuerpo reaccione, pero sí puedes impedir que esa reacción sea tu amo. En el momento en que el agua te sacude, el cuerpo te ofrece un espectáculo, respiración acelerada, tensión, urgencia, y tu mente, si no la entrenas, añade una historia. No puedo, es peligroso. Esto es demasiado. Ahí nace el sufrimiento, no en la piel, sino en la interpretación. El frío no te derrota. Te derrota la idea que tú has fabricado sobre él. Este es el primer entrenamiento. Convertir el frío en un acto con propósito. No un capricho. No una competición. No un impulso de demostrar nada a nadie, sino una práctica de autodominio. Si te acercas al frío como quien se castiga, saldrás resentido. Si te acercas como quien se exhibe, saldrás inflado de orgullo. Pero si te acercas como quien se educa, saldrás más libre. Porque el verdadero triunfo no consiste en aguantar más segundos, sino en depender menos de la comodidad para estar en paz. Mira tu vida diaria. El frío es solo un símbolo. Hay fríos invisibles que te visitan cada semana. Una crítica que no esperabas, un plan que se rompe, un rechazo, un silencio, un retraso. Un día en el que la energía cae y la motivación desaparece. La mayoría de personas no pierde por falta de talento. Pierde por falta de gobierno interior. Se dejan arrastrar por el clima emocional del momento. Si hace buen tiempo, avanzan. Si llueve, se detienen. Si el mundo aplaude, se sienten capaces. Si el mundo se calla, se derrumban. Eso no es vivir. Eso es ser llevado. El frío, en cambio, es una escuela breve y contundente. Entra por la piel y exige una respuesta inmediata. Por eso es tan útil. Te coloca delante de ti mismo sin adornos. En 10 segundos te muestra lo que muchas conversaciones no revelan en meses. Tu relación con la incomodidad. Y esa relación define tu carácter. Quien se entrena a elegir en el frío, aprende a elegir en la vida. No necesitas heroicidades. La sabiduría no empieza con gestos grandiosos, sino con decisiones pequeñas que se repiten. Empieza con un mínimo deliberado. Un contacto corto con agua fría, un final de ducha de unos segundos, una exposición breve al aire helado. No se trata de forzar, sino de formar. No se trata de demostrar valentía, sino de construirla. El acero no nace fuerte, se templa. Y el temple no es violencia, es método. Hazlo con un ritual simple, casi solemne. Antes de entrar, decide para qué lo haces. Lo hago para entrenar mi mente. Esa frase no es poesía, es dirección. Luego, respira con calma, como si reclamases tu trono interior. Y cuando el cuerpo grite, no lo insultes ni lo dramatices. Obsérvalo. Permite que exista. La sensación no es una orden, es información. Tú no eres una sensación. Eres la conciencia que la contempla. Qué diferencia tan grande y al mismo tiempo tan olvidada. En ese instante descubrirás algo precioso. La libertad no aparece cuando todo es agradable, sino cuando tú te mantienes íntegro, aun cuando no lo es.
El frío te ofrece una oportunidad de practicar la dignidad de la mente. Permanecer presente, sin huir, sin exagerar, sin inventar tragedias. Si el cuerpo tiembla, que tiemble; si el pecho se acelera, que se acelere. Lo que no debe temblar es tu criterio. Lo que no debe acelerarse es tu juicio. Porque la mente que no se precipita se vuelve poderosa, y la mente poderosa no necesita dominar el mundo. Le basta con dominarse a sí misma. Hay una mentira común que circula como un susurro moderno. Necesito sentirme bien para actuar bien. El frío desmiente esa frase con una claridad brutal. Te enseña que puedes actuar con virtud aunque no sea cómodo. Puedes mantenerte firme aunque el impulso sea escapar. Puedes ser dueño de ti aunque el cuerpo proteste. Y esa es la esencia de la fortaleza. No la ausencia de dificultad, sino la presencia de dirección. No pretendas convertirte en una estatua de hielo. La fortaleza no es insensibilidad, es serenidad. No es endurecer el corazón, es templar el carácter. El objetivo no es anular lo humano, sino elevarlo. Y lo humano, cuando se eleva, se vuelve simple. Atención, respiración, decisión. Una cosa a la vez, como en el frío, como en la vida, y cuando salgas, no te felicites como quien gana un trofeo. Agradece como quien ha aprendido una lección. Porque el verdadero premio no es sentirte invencible, sino sentirte responsable. Responsable de tu mente, de tu palabra, de tu conducta. El agua fría se irá, el mundo seguirá. Pero tú habrás dado un paso hacia una forma de vida más alta. Una vida en la que la paz no depende del entorno, sino de tu gobierno interior. Si hoy eliges el frío con propósito, mañana elegirás la calma ante la provocación. Si hoy eliges permanecer, mañana elegirás no rendirte cuando la emoción pida huida. Porque el entrenamiento no termina en la ducha. Empieza allí. Y lo que estás forjando no es resistencia física, sino un tipo de nobleza. La nobleza de quien no necesita que el mundo sea suave para mantenerse recto. El frío no te pide que seas perfecto. Te pide que seas consciente. Y esa conciencia, practicada una y otra vez, se convierte en fortaleza real. Silenciosa, estable, útil. La clase de fortaleza que no busca aplausos, porque sabe que el aplauso es externo. Y lo externo, por definición, no gobierna al que se gobierna. Entra en el frío como quien entra en un tribunal donde el juez no es el agua, sino tu propia mente. Y sal con una sentencia clara. No necesito comodidad para vivir con dignidad. Esa idea, repetida, practicada, encarnada, puede cambiar tu vida. Porque cuando la mente aprende a no rendirse ante una sensación, empieza a no rendirse ante nada que no merezca rendición. Cuando ya has comprendido que el frío no es un castigo sino un ejercicio elegido, aparece el siguiente desafío. Mantener el mando cuando el cuerpo intenta arrebatártelo. Porque una cosa es entrar con intención, y otra muy distinta es sostener esa intención cuando el pecho se cierra, la respiración se vuelve errática, y el instinto te empuja a escapar. En ese punto, la mente necesita un instrumento simple, inmediato, siempre disponible. No necesitas fuerza bruta, necesitas un timón. Y ese timón es la respiración. La respiración es el puente entre lo visible y lo invisible. Es carne y es decisión. Es automática y, a la vez, educable. Por eso es tan poderosa. Porque te permite intervenir en el caos sin pelear con él. El cuerpo puede temblar, sí. La piel puede arder, sí. Pero la respiración es un territorio que aún puedes gobernar, incluso en medio de la tormenta. Cuando aprendes a dirigirla, no solo aprendes a aguantar el frío, aprendes a no ser arrastrado por lo que sientes. Lo primero que debes aceptar es esto. La reacción inicial no es tu enemigo, es tu naturaleza. El choque del frío despierta mecanismos antiguos. Aceleración, tensión, alarma. No tienes por qué ofenderte por ello. Sería como enfadarte con el mar por tener olas. El error no es que el cuerpo reaccione. El error es que tú interpretes esa reacción como una orden. El cuerpo dice, peligro, la mente sin entrenamiento añade, no puedo. Y en ese no puedo se abre la puerta de la rendición. La respiración te enseña a cerrar esa puerta con dignidad. Hay una diferencia esencial entre sentir y obedecer.
Sentir es inevitable. Obedecer es elección. En el frío, la respiración te permite practicar esa diferencia con una nitidez casi cruel. Notas el impulso de aspirar rápido, de hiperventilar, de perder el ritmo. Y justo ahí tienes una oportunidad. No luchar contra el impulso, sino responderle con una acción deliberada. No un grito interno, no una batalla mental, sino una dirección tranquila. Más lento, más profundo, más estable. Cuando el aire entra y sale con control, le envías un mensaje al sistema entero. Estamos a salvo. No porque el frío haya desaparecido, sino porque tu gobierno interior ha aparecido. Eso es lo que hace la respiración disciplinada. No cambia la realidad externa, cambia el tono de tu presencia dentro de esa realidad. Y el tono lo es todo. Una mente agitada convierte cualquier incomodidad en amenaza. Una mente serena convierte la misma incomodidad en práctica. No confundas serenidad con pasividad. Ser sereno no es aguantar sin pensar. Es lo contrario. Es estar tan atento que puedes elegir el ritmo exacto con el que atraviesas la dificultad. La respiración no es un truco para escapar del frío. Es una forma de permanecer dentro de él sin derrumbarte. En lugar de abandonar el cuerpo, vuelves a habitarlo con conciencia. En lugar de huir hacia pensamientos dramáticos, regresas a lo que está ocurriendo ahora. Exactamente ahora. El aire entrando, el aire saliendo. Y aquí aparece una clave que transforma la experiencia. El frío no se supera por resistencia, se supera por presencia. Si te distraes, si te peleas con tu mente, si te dices, solo aguanta, te conviertes en un prisionero contando los minutos. Pero si respiras con intención, te conviertes en un soberano en su territorio. El tiempo deja de ser tu enemigo. Cada exhalación es una declaración. Sigo aquí por decisión, no por accidente. En la práctica, el cuerpo intentará imponerte urgencia. Te pedirá respiraciones cortas y rápidas, como si así pudieras salir antes del problema. Pero la urgencia es una mala consejera. La urgencia te hace torpe. La urgencia te hace exagerar. La urgencia te roba el juicio. Por eso, en este entrenamiento, tu tarea es desarmar la urgencia con elegancia. No con dureza, sino con constancia. Inhalas sin avaricia. Exhalas sin prisa. Alargas el aire como quien alarga una vela para que ilumine más, no para que arda más rápido. No te obsesiones con la perfección. La disciplina no es rigidez, es regreso. Te perderás y volverás. El ritmo se romperá y lo reconstruirás. Ese acto de volver es, en sí mismo, el entrenamiento. Porque así funciona también la vida. Te distraes, te irritas, te caes en la queja, y tienes la oportunidad de volver al centro. La respiración en el frío te enseña el camino de vuelta con una claridad sencilla. Vuelve al aire. Con el tiempo empezarás a notar algo que va más allá del frío. La respiración también ordena tu pensamiento. Cuando inhalas y exhalas con calma, la mente deja de fabricar historias desesperadas. No porque te hayas vuelto invulnerable, sino porque has reducido el ruido. El ruido mental necesita velocidad, necesita prisa, necesita descontrol. La respiración lenta es un silencio que lo desarma. En ese silencio aparece una certeza tranquila. Puedo estar incómodo y, aún así, mantenerme íntegro. Y esa certeza es oro en la vida cotidiana. Porque el mundo, como sabes, también enfría. Te enfría con retrasos, con injusticias, con cambios inesperados, con palabras que hieren. En esos momentos, el cuerpo reacciona igual que ante el agua fría. Tensión, aceleración, impulso de atacar o huir. Si no has entrenado, obedeces. Si has entrenado, respiras. Y respirar en ese contexto no es un acto biológico, es un acto moral. Es negarte a ser gobernado por el primer impulso, es darte la dignidad de elegir. Hay quien piensa que controlar la respiración es algo pequeño. No lo es. Es un símbolo del mando interior. Quien no puede regular su aire ante una incomodidad, difícilmente regulará su palabra ante una provocación. Quien se ahoga en su propia urgencia, se ahogará en su propia ira. Por eso este entrenamiento es tan valioso, porque no estás practicando para una ducha.
Estás practicando para el momento en que te sientas injustamente tratado, para el día en que una noticia te golpee, para la tarde en que el cansancio te invite a rendir. Respirar bien es decir, no reaccionaré como un animal asustado, responderé como un ser humano consciente. Y esa respuesta consciente es el corazón de la fortaleza estoica, no la pose de dureza, no la máscara de indiferencia, sino la capacidad de actuar con claridad sin importar el temblor del entorno. Al final, el frío se vuelve un espejo. En él ves tu impulso de perder el control, y, a la vez, ves la posibilidad de conservarlo. Cada respiración estable es un paso hacia esa posibilidad. No necesitas gritarte, sé fuerte. Te basta con hacer lo que hace un gobernante sabio, mantener el orden dentro de la ciudad cuando afuera hay tormenta. Y cuando salgas, notarás que no solo está más fuerte el cuerpo, está más estable tu atención, más limpio tu pensamiento, más noble tu paciencia, porque has aprendido algo simple y decisivo: el aire es tu ancla. Y quien tiene un ancla no teme al oleaje, lo atraviesa. La próxima vez que el frío te reciba con su golpe directo, no intentes vencerlo con orgullo. Domínalo con elegancia. Respira como quien se sienta en su propio trono, y descubrirás que la fortaleza no tiene ruido, no necesita dramatismo. No requiere violencia. La fortaleza, cuando es verdadera, se oye así. Una inhalación tranquila, una exhalación más larga, y una mente que no se entrega. Cuando la respiración ya no es un accidente sino una herramienta, surge un territorio más profundo, la fracción de segundo en la que nace tu destino. No es una metáfora, es un instante real, microscópico, casi imperceptible, en el que el mundo te toca y tú decides qué clase de persona eres. Ese instante es el intervalo entre el estímulo y la respuesta. Ahí vive la diferencia entre reaccionar y actuar. Ahí empieza la verdadera fortaleza. El frío es el maestro perfecto para entrenar ese intervalo porque no te da tiempo para discursos. Te golpea y exige una reacción inmediata. El cuerpo quiere salir. La mente quiere justificar la huida. Y el corazón, si no está educado, se vuelve un animal apresurado. En esa urgencia, la mayoría de los seres humanos pierde la dignidad de elegir. Se convierten en un reflejo. Pero tú no has venido a ser un reflejo. Has venido a ser dueño de ti. Este tercer entrenamiento no consiste en soportar más ni en respirar mejor. Consiste en crear un espacio interno donde puedas mirar el impulso sin obedecerlo. Es una práctica de pausa. Una pausa corta, casi insignificante en apariencia, pero monumental en efecto. 2 segundos, tal vez menos. Lo suficiente para recuperar la soberanía. Lo suficiente para que tu mente diga: he recibido el impacto, pero no he cedido el mando. En la vida ordinaria, este entrenamiento es todavía más necesario que en el frío. Porque el frío es honesto. Duele y lo admite. Pero la vida es sutil. Te provoca con palabras, con miradas, con silencios, con comparaciones, con expectativas. Te empuja a reaccionar con orgullo, con ira, con miedo, con ansiedad. Y la reacción siempre tiene el mismo precio. Te roba la paz, y te aleja de tu mejor versión. No reaccionas porque sea inteligente, reaccionas porque es automático. La pausa rompe ese automatismo. Observa cómo funciona el mecanismo. Algo ocurre. Alguien te contradice. Algo falla. Llega una noticia. Tu plan se cae. La mente, en un movimiento veloz, interpreta: esto es intolerable, esto es injusto, esto me amenaza. Ese juicio aparece tan rápido que lo confundes con la realidad. Y entonces la emoción estalla como un incendio. La emoción no es el problema. El problema es que la emoción se convierta en tu rey. La pausa es el gesto por el cual destronas ese rey sin violencia, simplemente recordándole que no gobierna. En el frío, el estímulo es directo. La piel recibe el shock. La respuesta habitual es salir cuanto antes o tensarse hasta la rigidez. Lo que vas a entrenar es algo más fino. Sentir el impulso y, antes de moverte, darte una respiración de espacio. No para pensarlo todo, no para analizarlo con exceso, sino para recordar una idea esencial. Puedo elegir. Ese recordatorio, aunque dure un latido, cambia la experiencia completa.
porque deja de ser un combate contra la sensación y se convierte en una práctica de autoridad interior. Hay personas que confunden fortaleza con endurecimiento. Creen que ser fuerte es no sentir. Eso es una pobreza espiritual. La fortaleza verdadera no consiste en anestesiarse, sino en estar despierto sin desbordarse. La pausa te enseña esa forma de estar despierto. Te permite sentir con claridad y, aún así, responder con criterio. Es como estar en una sala llena de ruido y, pese a todo, escuchar tu propia voz con nitidez. Para practicarlo necesitas una señal sencilla. No una frase larga. No un discurso interior, sino una palabra o un gesto mental que funcione como un interruptor. Un ancla. Puede ser, ahora, puede ser, quietud, puede ser, observa. No importa la palabra, importa el efecto. En cuanto aparece el impulso, activas la señal. Esa señal abre el intervalo. Y en ese intervalo, te dices algo más importante que cualquier técnica. No tengo por qué obedecer el primer movimiento. El primer movimiento casi siempre es torpe. Es el movimiento del animal asustado, del orgullo herido, del niño impaciente. El ser humano noble no se define por no tener ese movimiento. Se define por no dejar que ese movimiento lo defina. La pausa es tu manera de educar al primer movimiento sin humillarlo. Le permites existir, pero no le entregas el volante. Cuando lo practiques en el frío, notarás que el cuerpo insiste. El impulso vuelve, una y otra vez, como un martillo en la puerta. Ahí se vuelve precioso el entrenamiento. No se trata de abrir la puerta y salir. Se trata de sostenerla con calma. Cada vez que sostienes, incluso un instante, te vuelves más dueño. Y ese más dueño es acumulativo. No se ve en un día, pero se siente en una semana. Y se manifiesta en tu vida entera con una diferencia silenciosa. Menos arrepentimientos, menos palabras de las que te avergüenzas, menos decisiones tomadas por pánico. La pausa también te enseña a no dramatizar. El ser humano, cuando no controla su mente, convierte una incomodidad en una tragedia. La mente dice, esto es insoportable, cuando en realidad es simplemente incómodo. Dice, no puedo, cuando en realidad no quiere. El drama es una mentira emocional que busca una salida rápida. La pausa desarma el drama porque lo expone. En el intervalo, ves la exageración con claridad. Y cuando ves, ya no eres esclavo. Este entrenamiento tiene un valor moral. Porque quien reacciona sin pausa suele herir. Y a veces no hiere a otros, sino a sí mismo. Se rompe por dentro, se humilla, se abandona, se traiciona. La pausa es una forma de respeto. Respeto a tu mente, a tu palabra, a tu conducta. Es darte el derecho de no ser impulsivo. Es darte el derecho de ser digno. Al final, la pausa no es un lujo. Es una forma de libertad. Es el espacio donde eliges la virtud por encima del impulso. Donde eliges la paciencia por encima de la prisa. Donde eliges la claridad por encima del ruido. En la filosofía estoica, la libertad no depende de lo que ocurre, sino de cómo respondes a lo que ocurre. Y esa respuesta nace en un intervalo que la mayoría desprecia porque parece demasiado pequeño. Pero los imperios se pierden por cosas pequeñas. Y los caracteres se construyen por cosas pequeñas. Si tú conviertes ese intervalo en un hábito, tu vida cambia sin que tengas que cambiar el mundo. Porque el mundo seguirá lanzándote estímulos. Seguirás siendo frío, a veces literal y a veces metafórico. Pero tú, dentro, tendrás algo que no depende de la temperatura ni de la opinión ajena. Tendrás pausa. Y la pausa es poder. La próxima vez que el frío te golpee, no te apresures a demostrar nada. No conviertas la experiencia en una guerra. Hazla más noble. Siente el impulso, detente un instante. Activa tu señal y elige. Ese instante será tu victoria. No porque el frío haya cedido, sino porque tú no has cedido tu gobierno interior. Y quien conserva su gobierno interior en lo pequeño, está preparado para conservarlo en lo grande. El frío tiene una virtud extraña que pocas cosas conservan en este mundo lleno de ruido. No finge. No se disfraza. No seduce. No persuade con palabras. Simplemente está. Y precisamente por eso revela una verdad que la mayoría prefiere olvidar. La realidad no trae significado incorporado.
El significado lo pones tú. El frío es una sensación. El sufrimiento es una interpretación. El cuerpo recibe un dato, y la mente, si no la educas, lo convierte en sentencia. En ese punto comienza el cuarto entrenamiento, el más decisivo de todos, porque no trabaja sobre el cuerpo, sino sobre el tribunal interior. No se trata de aguantar más, ni de respirar con más técnica, ni de sostener un instante de pausa. Se trata de algo más sutil y más poderoso. Cambiar el juicio con el que miras lo que te ocurre. Si cambias el juicio, cambias la experiencia. Si cambias la experiencia, cambias el carácter. Y si cambias el carácter, cambias la vida entera, incluso si el mundo exterior permanece igual. La mente humana tiene un hábito antiguo: confundir impresiones con verdades. Llega un estímulo, aparece una sensación, nace una emoción, y enseguida se levanta un pensamiento que pretende ser definitivo. Ese pensamiento suele sonar como una condena. Es demasiado, es injusto, es peligroso, no puedo, no quiero, esto no debería pasar. Y como llega rápido, lo aceptas. Le das asentimiento, le entregas autoridad. Sin darte cuenta, te conviertes en esclavo de una frase que ni siquiera examinaste. La disciplina estoica empieza cuando interrumpes esa entrega automática. Cuando miras la impresión como lo que es, una apariencia, una primera lectura, un boceto. No es el mundo hablando, es tu mente interpretando. El frío, al tocarte, produce una impresión intensa. El cuerpo responde. La mente interpreta, pero la interpretación no es obligatoria. Es negociable. Y en esa negociación se juega la libertad. El cambio de juicio no significa mentirse ni maquillarlo todo con optimismo. Significa ver con precisión. Precisión moral, precisión mental. El frío duele. Sí, y nadie sabio lo niega. Pero el dolor no tiene por qué convertirse en drama. La incomodidad no tiene por qué convertirse en amenaza. La dificultad no tiene por qué convertirse en humillación. Cuando la mente aprende a describir sin exagerar, gana una serenidad que no depende de la temperatura, ni del aplauso, ni de las condiciones perfectas. El frío puede ser visto como un enemigo o como un maestro. La sensación es la misma, la vida interior es distinta. En la mirada enemiga, entras con resentimiento, como quien se defiende. En la mirada del maestro, entras con dignidad, como quien aprende. El resentimiento consume. El aprendizaje fortalece. Y esa elección no es mística, es práctica. Se hace en tiempo real, en la carne, en el agua, en el temblor. Allí decides qué historia te cuentas. Una mente entrenada no dice, esto me destruye. Dice, esto me entrena. No dice, esto me amenaza. Dice, esto me exige presencia. No dice, esto es insoportable. Dice, esto es intenso y es pasajero. Esa forma de hablarse no es un truco de lenguaje, es un acto de gobierno. Es recordar que el sufrimiento añadido es opcional. Es negarse a multiplicar el dolor con pensamiento inútil. En la vida cotidiana, esta práctica es todavía más valiosa. La mayoría de las heridas no llegan por hechos, sino por interpretaciones. Una palabra ajena se convierte en ataque porque decides leerla como ataque. Un silencio se vuelve desprecio porque decides leerlo como desprecio. Un error se vuelve identidad porque decides leerlo como identidad. El mundo te da eventos. Tú escribes el significado. Si escribes significados venenosos, vivirás envenenado aunque el día sea hermoso. Si escribes significados sobrios, vivirás con paz incluso cuando el día sea duro. Por eso, al entrar en el frío, conviene repetir una idea que actúa como una llave. La sensación es externa, el juicio es mío. El frío llega desde fuera, el sufrimiento exagerado nace dentro. El frío no tiene intención, mi interpretación sí. Y si mi interpretación es mía, entonces puedo corregirla. Ahí está la dignidad humana. No en dominar la naturaleza, sino en gobernar el interior. Cuando aprendes a reencuadrar, aparece una paradoja luminosa: lo que antes era castigo se convierte en herramienta. El frío deja de ser una prueba que soportas y pasa a ser un espacio en el que practicas virtud. Practicas templanza,
porque no buscas placer inmediato. Practicas coraje, porque no huyes del primer impacto. Practicas justicia contigo mismo, porque no te maltratas con relatos crueles. Practicas sabiduría, porque miras lo que pasa sin deformarlo. Esto no es teoría. Es entrenamiento ético bajo condiciones reales. El reencuadre también te protege del orgullo, que es otra trampa habitual. Hay quien convierte el frío en un escenario para inflar el ego, como si la resistencia fuera una medalla. Ese juicio también es una cadena, solo que dorada. Porque el día que no puedas, el ego se quebrará y el sufrimiento será doble. Una mente estoica no se adorna con victorias externas. Se contenta con una victoria silenciosa, haber actuado conforme a su principio, en lugar de conforme a su impulso. Esa victoria no se exhibe, se conserva. La forma más limpia de reencuadrar es volver a lo esencial. El frío es un fenómeno. No es moral. No es personal. No es una ofensa. No viene a humillarte. Tú decides si lo conviertes en enemigo o en entrenamiento. Esa decisión, repetida muchas veces, transforma tu relación con toda dificultad. Porque la vida, como el frío, no pregunta si te viene bien. Simplemente llega, y tú, con tu juicio, decides si te rompe o te forma. Existe una calma particular que nace cuando dejas de exigir que el mundo sea cómodo para estar bien. Esa calma no es resignación, es madurez. Es comprender que la paz no se mendiga al exterior. Se construye dentro. Cuando reencuadras, dejas de decir: necesito que el mundo cambie para estar en paz, y empiezas a vivir así. Necesito que mi juicio sea correcto para estar en paz. El mundo seguirá siendo variable, pero tú te vuelves estable. Y la estabilidad no es rigidez, es coherencia. Significa que tu ánimo no sube y baja con cada pequeño cambio del entorno. Significa que puedes atravesar un día frío, una noticia dura, un comentario torpe, una demora, sin perderte. Porque ya no le entregas tu centro a lo primero que ocurre. Te lo quedas. Al salir del frío con este juicio nuevo, no sales solo con el cuerpo despierto. Sales con una lección aplicable a todo. Cada vez que la vida te toque con algo incómodo, recordarás que el hecho y la interpretación no son lo mismo. Recordarás que puedes elegir una lectura digna. Y esa elección, repetida, te convertirá en alguien raro y valioso. Una persona que no necesita que el mundo sea fácil para vivir con rectitud. La mente que reencuadra no huye del frío. Lo aprovecha. No lo idealiza. Lo utiliza. No lo dramatiza. Lo comprende. Y en esa comprensión serena se forja una fortaleza que no hace ruido, que no exige testigos, que no depende de estados de ánimo. Es una fortaleza que se parece a la piedra bien tallada, sencilla, firme, silenciosa. Y cuando esa fortaleza existe, el frío deja de ser un problema. Se vuelve un lugar de práctica, un recordatorio nítido de que la libertad empieza en el juicio, y el juicio, cuando es noble, lo cambia todo. Hay un momento, casi siempre por la mañana, en el que se decide más de lo que imaginas. No es el momento épico en el que todo sale bien. Es el momento ordinario, silencioso, cuando todavía estás tibio, cuando el cuerpo busca lo fácil, cuando la mente propone excusas con voz suave. Ahí se forja la diferencia entre una vida conducida por impulsos y una vida conducida por principios. Y ese es el quinto entrenamiento. El compromiso diario. La disciplina que no depende del ánimo. Porque la inspiración es un visitante caprichoso. Llega cuando quiere, se va cuando le apetece, y deja al ser humano a merced de su humor. El carácter, en cambio, no puede ser caprichoso. El carácter debe ser constante. No se construye con grandes gestos aislados, sino con una repetición sobria de actos pequeños. En el frío, esto se vuelve evidente. El día que estás motivado, entrar es sencillo. El día que estás cansado, entrar se vuelve una negociación peligrosa. Y si cada día negocias, cada día pierdes fuerza. La disciplina no es una pelea contra el cuerpo, es una forma de evitar la pelea. El compromiso diario no consiste en hacerlo perfecto, consiste en hacerlo inevitable. Convertirlo en parte de tu identidad práctica, no de tu identidad ideal. La identidad ideal es la que dice: yo soy una persona fuerte.
La identidad práctica es la que demuestra. Yo hago lo que dije, incluso cuando no apetece. Entre ambas hay un abismo. Y ese abismo se cruza con rutina. Una rutina no es una cárcel, es un puente. Un puente que te permite llegar al otro lado sin depender del clima emocional. Por eso los antiguos hablaban de disciplina como si fuera un arte. No la confundían con rigidez, sino con orden interior. El orden interior no te limita. Te libera. Te libera de las decisiones inútiles, de las dudas repetidas, de la conversación interminable contigo mismo. Porque si cada mañana te preguntas, ¿lo hago o no lo hago? Ya has dado poder a la parte más perezosa de ti. La disciplina corta esa conversación antes de que empiece. El frío puede ser un ritual, y los rituales, cuando son simples, se vuelven invencibles. No necesitas un plan complejo, ni una épica diaria. Necesitas un marco sobrio, una hora aproximada, un gesto inicial, una regla mínima. La regla mínima es la joya, porque el gran enemigo del compromiso es el todo o nada. El todo o nada te promete perfección y te entrega abandono. Hoy lo hago perfecto, mañana no lo hago. Hoy soy héroe, mañana desaparezco. Esa montaña rusa desgasta. La disciplina estoica no es una montaña rusa, es una línea firme. Por eso la regla mínima debe existir incluso en días malos. Ese es el secreto que pocos aceptan, porque el ego quiere brillar y no le gusta lo pequeño. Pero lo pequeño sostenido es lo que crea una base real. Un final de ducha breve, un contacto corto, una exposición medida. No se trata de aguantar para impresionar. Se trata de no romper el hilo. Mantener la continuidad, porque la continuidad es la madre del carácter. La vida moderna está llena de estímulos que rompen la continuidad. Notificaciones, urgencias inventadas, distracciones sin fin. Te hacen vivir en fragmentos. La disciplina diaria es un acto de resistencia contra esa fragmentación. Es decir, yo no soy un conjunto de impulsos, soy un ser capaz de dirección. Y esa dirección se demuestra con actos recurrentes, no con palabras. Hay días en los que la mente te dirá, hoy no es necesario. Observa esa frase. Es la misma que te ofrece cuando debes estudiar, cuando debes trabajar con rigor, cuando debes hablar con honestidad, cuando debes cuidar. Hoy no es necesario. Es el himno de la mediocridad. La disciplina responde con calma. Hoy también. No con violencia, no con desprecio hacia ti mismo, sino con una convicción tranquila. Yo me debo coherencia. Y aquí conviene entender una verdad incómoda. Negociar contigo mismo desgasta. Cada vez que dejas una puerta abierta a la excusa, tu energía se consume en debate. Si el ritual está decidido, la energía se reserva para lo importante. Hacerlo. Las personas más consistentes no son las más motivadas. Son las que han reducido sus decisiones. Han hecho que lo correcto sea el camino más fácil. Precisamente porque ya lo han elegido antes. Esto no significa ser inflexible con tu cuerpo. La disciplina sabia distingue entre pereza y prudencia. Si estás enfermo, si hay una señal real de que debes parar, la prudencia manda. Pero la mayoría de veces no es prudencia. Es comodidad disfrazada. El cuerpo no está enfermo, está cómodo. Y lo cómodo quiere seguir siendo cómodo. La disciplina no lo odia por eso. Simplemente no lo obedece. Para sostener el compromiso diario necesitas un enfoque que no dependa del entusiasmo. El entusiasmo es fuego, la disciplina es brasa. La brasa dura. La brasa calienta sin espectáculo. Un ritual diario es una brasa que te acompaña. Y, con el tiempo, esa brasa se vuelve una forma de dignidad. La dignidad de quien cumple lo que promete, incluso cuando nadie mira. El frío, practicado así, deja de ser un evento extraordinario y se convierte en una educación silenciosa. Cada día te enseña una lección distinta, no porque el agua cambie, sino porque tú cambias. Un día aprendes paciencia. Otro día aprendes humildad. Otro día aprendes a no dramatizar. Otro día aprendes a atravesar la resistencia inicial, sin hacer un teatro interno. Esa variedad de lecciones solo aparece si hay continuidad. Sin continuidad, solo hay intentos sueltos y orgullo herido.
Y hay un fruto aún más profundo. Cuando sostienes un compromiso pequeño cada día, empiezas a confiar en ti. No una confianza arrogante, sino una confianza sobria. Puedo contar conmigo. Esa confianza es una de las mayores riquezas humanas. Porque quien no puede contar consigo mismo vive inquieto, se traiciona, se abandona. En cambio, quien se cumple a sí mismo camina más recto. No necesita prometer tanto. No necesita hablar tanto. Simplemente hace. El compromiso diario también te protege de un peligro sutil. Convertir la práctica en emoción. Muchos se vuelven adictos a la sensación intensa, al subidón de lo logré. Y cuando un día no sienten ese subidón, abandonan. La disciplina estoica no busca subidones. Busca coherencia. El objetivo no es sentirte invencible, es ser constante. La constancia vale más que cualquier euforia, porque la euforia pasa. La constancia edifica. Hay una frase silenciosa que el carácter fuerte repite sin pronunciar. No necesito ganas para hacer lo correcto. Esa frase no es dureza, es libertad. Porque si necesitas ganas, eres esclavo de tus ganas. Si no las necesitas, eres dueño de ti. El frío, en su honestidad, te ofrece un entrenamiento diario para esa libertad. Y cuando llevas esa libertad fuera del baño, fuera del agua, la ves en todo. En cómo respondes a la crítica, en cómo trabajas sin aplausos, en cómo sigues un plan cuando nadie te obliga, en cómo cuidas a los tuyos incluso en días pesados. La disciplina diaria en el frío es un laboratorio donde aprendes a no depender de la comodidad para vivir con honor. Así se construye la fortaleza real, sin ruido, sin excusas, sin romanticismo. Con un compromiso sencillo que se cumple cada día. Con una regla mínima que protege la continuidad. Con un ritual que te recuerda, de forma tangible, que tú no eres un estado de ánimo. Eres un principio en movimiento. Y cuando un principio se mueve cada día, termina por convertirse en destino. Con el tiempo, cuando el frío deja de ser una novedad y se convierte en un hábito, aparece un peligro sutil: confundir la fortaleza con la dureza. Es una trampa elegante, porque se disfraza de virtud. La persona aprende a soportar, aprende a resistir, aprende a mantenerse firme y, sin darse cuenta, empieza a endurecerse por dentro. Se vuelve áspera, orgullosa, impaciente con los demás, impaciente consigo misma. Cree que ha ganado dominio, pero solo ha cambiado de cadena. Ha dejado de ser esclava de la comodidad para convertirse en esclava de una imagen, la imagen del fuerte. Por eso el sexto entrenamiento es el más humano de todos. Aprender a sostener la incomodidad sin perder la suavidad del espíritu. Ser firme sin volverse cruel. Ser constante sin volverse frío por dentro. La fortaleza estoica no es la de la piedra que no siente. Es la del árbol que se dobla con el viento sin romperse y sigue dando sombra. El frío puede enseñarte resistencia, sí, pero también puede enseñarte humildad si lo escuchas bien. En cuanto entras, el cuerpo sigue reaccionando. Puede que reacciones menos, pero la naturaleza no te rinde pleitesía. Eso es un recordatorio precioso. No eres un dios. Eres un ser vivo. Y la vida tiembla cuando el agua es helada. Esa fragilidad no es vergüenza. Es verdad. La vergüenza nace cuando intentas ocultarla. La dignidad nace cuando la aceptas con serenidad. La dureza, en cambio, es una máscara. La dureza quiere demostrar que no le afecta nada. Quiere ser invulnerable. Y, en esa búsqueda, se aleja de lo más noble. La capacidad de sentir sin convertirse en víctima de lo que se siente. La dureza no es autocontrol, es blindaje. Y el blindaje no solo detiene el dolor, detiene la alegría, detiene la empatía, detiene el amor. Terminas aguantando la vida, pero ya no la habitas. La serenidad resistente es otra cosa. Es permanecer con el corazón disponible y la mente firme. Es poder mirar a los demás con compasión sin perder tu rumbo. Es poder sostener una dificultad sin convertirla en excusa para tratar mal a nadie, ni siquiera a ti. Esta es la fuerza que realmente vale. La que no necesita endurecerte para sostenerte. En el frío se entrena con detalles pequeños, casi invisibles. En lugar de apretar la mandíbula, la sueltas.
En lugar de elevar los hombros como una armadura, los dejas caer. En lugar de contraer el rostro como si estuvieras en guerra, los suavizas. Es un gesto simple, pero profundo. Le dices a tu cuerpo que no estás en combate, que estás en práctica. Y ese cambio de tono transforma la experiencia. El frío sigue siendo frío, pero tu interior ya no está lleno de violencia. La violencia interior es un desgaste silencioso. Hay quien se grita mentalmente para entrar en el agua, quien se desprecia cuando le cuesta, quien se humilla por temblar. Creen que eso es disciplina, no lo es. Es falta de respeto por uno mismo. La disciplina estoica no necesita insultos. Un gobernante sabio no dirige su ciudad a golpes. Dirige con orden. Dirige con criterio. Si quieres una fortaleza que dure, aprende a hablarte con exigencia y, a la vez, con dignidad. Exigencia sin desprecio. Ese equilibrio es un arte. Y el frío te da el escenario perfecto para practicarlo. Cuando sostienes el frío con serenidad, ocurre algo hermoso. Descubres que no necesitas odio contra la incomodidad para atravesarla. Puedes atravesarla con calma. Y esa calma no es debilidad. Es un poder superior. Porque quien solo puede ser fuerte cuando está enfadado, o cuando se presiona hasta romperse, tiene una fuerza frágil. En cambio, quien puede mantenerse firme con un corazón tranquilo, tiene una fuerza estable. Una fuerza que no se derrumba cuando el día está oscuro, ni cuando el cuerpo está cansado, ni cuando la vida es injusta. Esta forma de fortaleza se nota fuera del agua. Se nota cuando alguien te habla con aspereza y tú respondes sin veneno. Se nota cuando el mundo te provoca y tú no muerdes el anzuelo. Se nota cuando estás agotado y aún así eliges la cortesía. Se nota cuando te equivocas y, en lugar de castigarte, corriges. Esa es la serenidad resistente. No un acto heroico, sino un estilo de vida. La empatía, en este contexto, no es una emoción blanda. Es una disciplina. Es recordar que los demás también tiemblan, aunque no se vea. Que los demás también tienen frío en su vida, aunque el suyo no sea agua. Que cada persona está librando una batalla interna, y tú no sabes cuál. La fortaleza auténtica no usa su superioridad para despreciar. La usa para sostener, para servir, para elevar. La dureza mira por encima del hombro. La fortaleza serena mira a los ojos. El frío, si lo conviertes en entrenamiento de orgullo, te hará sentir especial por unos minutos y te dejará vacío por dentro. Pero si lo conviertes en entrenamiento de carácter, te hará más útil, más estable, más humano. Y lo más humano es lo más fuerte, aunque el mundo intente convencerte de lo contrario. Hay una frase que puede acompañarte como una brújula. No estoy aquí para ser una estatua. Estoy aquí para ser digno. La estatua no siente. La persona digna siente y elige. La estatua aguanta por rigidez. La persona digna aguanta por propósito. La estatua se defiende del mundo. La persona digna está en el mundo, y no se rompe. Esta diferencia se aprende cuando dejas de ver la incomodidad como una amenaza a tu identidad. No te hace menos fuerte temblar. No te hace menos valiente sentir resistencia. Lo que te haría menos fuerte sería perderte en la queja, en la dramatización, en la agresividad. Temblar es fisiología. Perder la nobleza es elección. Y tú puedes elegir. Incluso en el frío, puedes practicar un gesto interior de bondad. Esto es difícil, y aún así puedo estar tranquilo. Ese tipo de bondad no te vuelve blando, te vuelve íntegro. Y la integridad es una forma superior de fortaleza, porque no depende de máscaras. Depende de coherencia. Cuando termines, no salgas con soberbia, como quien conquista. Sal con gratitud sobria, como quien aprende. Recuerda que cada práctica es una oportunidad para refinar el espíritu, no solo para endurecer el cuerpo. Si quieres ser fuerte de verdad, no te conviertas en hielo por dentro. Mantén el fuego de la humanidad mientras atraviesas el frío. Porque el objetivo final no es resistir por resistir. Es vivir mejor, tratar mejor, pensar con más claridad, actuar con más justicia. Y para eso, la fortaleza que sirve es la que se acompaña de calma, de humildad y de compasión. Esa fortaleza no hace ruido,
pero sostiene vidas. Y cuando la tengas, el frío habrá cumplido su mejor misión. No haberte vuelto duro, sino haberte vuelto profundo. Llega un punto, después de la respiración, de la pausa, del juicio correcto, de la disciplina y de la serenidad, en el que crees que ya has entendido el frío. Piensas, lo manejo, y justo ahí aparece la lección que más cuesta aceptar. No lo manejas. Nadie maneja la naturaleza. A lo sumo, la aprende. A lo sumo, la respeta. El séptimo entrenamiento nace de esa humildad. Colocarte en tu lugar, sin humillarte, y reconocer que la vida no está aquí para acomodarte, sino para recordarte la verdad. La humildad no es rebajarte, es dejar de inflarte. Es vivir con la medida exacta. El orgullo, en cambio, es una desproporción. Te hace creer que el mundo debería adaptarse a tu estado de ánimo, que el cuerpo debería obedecer sin protestar, que el dolor debería pedir permiso. Esa fantasía moderna se rompe con un solo contacto de agua helada. Y esa ruptura, si la recibes bien, es medicina. El frío es un maestro porque no se impresiona. No le importa tu historial, tus logros, tu identidad. No sabe si ayer fuiste disciplinado o si hoy eres admirado. El frío actúa igual. Te mira con indiferencia y te ofrece el mismo mensaje. Eres una parte pequeña de algo grande. Ese mensaje puede herir al ego, pero cura al alma. Porque el ego vive exigiendo reconocimiento. El alma vive buscando alineación con la realidad. La humildad ante la naturaleza te devuelve una serenidad antigua. La serenidad de quien entiende que no es el centro del universo. Y por eso deja de tomarse tantas cosas como personales. Muchas de nuestras angustias nacen de un error, interpretar los fenómenos como ataques. El viento no te insulta, la lluvia no te desprecia, el frío no te castiga. Son fenómenos. Nada más. La tragedia aparece cuando tu mente insiste en convertirlos en una historia sobre ti. Porque a mí, esto no debería pasar. Esa historia te roba energía y te deja sin paz. Cuando entras en el frío con humildad, ya no entras como un guerrero enfadado ni como un héroe en busca de aplauso. Entras como un aprendiz. Y el aprendiz tiene una ventaja inmensa. Puede crecer. El orgulloso, en cambio, necesita aparentar. Necesita demostrar. Y quien necesita demostrar está siempre en tensión. La humildad te quita esa tensión de encima. Te permite estar presente sin tener que convertir cada experiencia en un examen de ego. Hay una forma muy concreta de practicar esta humildad. Consiste en observar, no en juzgar. En el primer contacto, la mente quiere etiquetar. Horrible, insoportable, terrible. La humildad sustituye etiquetas por hechos. Siento frío. Mi respiración cambia. Mi cuerpo tiembla. Esa sobriedad es poderosa. Porque el hecho no te domina. El drama sí. El hecho no se pelea contigo. El drama te arrastra. La humildad es el arte de no añadir drama. Y de esa sobriedad nace otra actitud. El respeto. Respetar la naturaleza no significa temerla, ni rendirse a ella. Significa actuar con prudencia, sin arrogancia. Significa entender que hay límites, que tu cuerpo es un aliado, no un objeto, que el entrenamiento no es una guerra contra ti mismo, sino una educación. Cuando respetas, escuchas. Y cuando escuchas, evitas los extremos. El ego busca extremos. Más tiempo, más intensidad, más exhibición. La humildad busca consistencia, aprendizaje, equilibrio. Este punto es crucial porque, en el camino del autocontrol, el orgullo puede infiltrarse con facilidad. El orgullo se disfraza de superación y te susurra. Hazlo para demostrar que eres diferente. Pero el estoicismo no te invita a ser diferente para que te miren. Te invita a ser mejor para que vivas con rectitud. Si conviertes el frío en una bandera para sentirte superior, habrás perdido la lección. Habrá crecido tu resistencia, pero habrá disminuido tu sabiduría. Y sin sabiduría, la resistencia se vuelve peligrosa. Te vuelve temerario. La humildad te devuelve a lo esencial. ¿Para qué entrenas? Para gobernarte. No para presumir. Para ser útil. No para impresionar. Para ser estable. No para alimentar un personaje.
Cuando ese para qué está claro, la práctica se purifica. Ya no necesitas contarle a nadie lo que haces. Ya no necesitas medir tu valor por un cronómetro. Te basta con una cosa: saber que tu mente se ha vuelto más recta. Además, la humildad tiene una consecuencia preciosa. Te hace más compasivo. Cuando reconoces que eres frágil ante la naturaleza, entiendes mejor la fragilidad ajena ante la vida. Te vuelves menos duro en el juicio hacia los demás, menos rápido en despreciar, menos inclinado a decir, si yo puedo, todos pueden, como si las circunstancias fueran iguales. La humildad te recuerda que cada uno lleva su propio invierno, y ese recuerdo te vuelve más humano. En este entrenamiento hay un gesto interior que cambia el tono de todo. Agradecer la lección. No un agradecimiento sentimental, sino un agradecimiento sobrio. Agradecer que existe algo que no se pliega a tus caprichos, porque eso te mantiene despierto. Te impide vivir en una burbuja de control falso. La modernidad nos ha dado comodidad, pero también nos ha dado una ilusión peligrosa. La ilusión de que todo debería ser fácil. La naturaleza rompe esa ilusión con elegancia. Cuando aceptas esa ruptura, la vida se vuelve más ligera. Suena paradójico, pero es cierto. Cuanto menos te crees el centro, menos carga emocional llevas. Dejas de exigir que el mundo confirme tu importancia. Dejas de enfadarte porque las cosas no salen como querías. Empiezas a moverte con la realidad, no contra ella. Y moverse con la realidad no es resignación, es inteligencia. La humildad también te prepara para la pérdida, para el cambio, para lo inevitable. Porque si aceptas que el frío existe y no necesita tu permiso, aceptarás también que el tiempo pasa, que las personas cambian, que los planes se rompen. No te convertirás en alguien triste por ello. Te convertirás en alguien lúcido. La lucidez es una forma de paz. En el agua fría, practica un pensamiento sencillo. No estoy aquí para dominar la naturaleza. Estoy aquí para dominar mi respuesta. Ese pensamiento coloca todo en orden. La naturaleza permanece en su grandeza. Tú permaneces en tu responsabilidad. Y esa responsabilidad es suficiente. No necesitas más. Al salir, lleva esa humildad contigo. Que se note en tu manera de hablar, más sobria. En tu manera de escuchar, más atenta. En tu manera de actuar, más discreta. La verdadera fortaleza no se alza sobre los demás. Se coloca en su lugar y desde allí sirve. La verdadera fortaleza no grita, mírame, susurra, haz lo correcto. Y en ese susurro hay una grandeza más rara que cualquier hazaña. La grandeza de quien vive en armonía con la naturaleza sin orgullo y sin miedo, con respeto y con dignidad. Hay un tipo de poder que casi nadie aprende porque parece demasiado sencillo. La gratitud en medio de lo que no apetece. No la gratitud decorativa, esa que se escribe cuando todo va bien, sino la gratitud lúcida, la que nace cuando la vida te contradice y tú decides no volverte amargo. Ese es el octavo entrenamiento y es una cima silenciosa. Porque soportar es útil, pero agradecer transforma. Resistir te hace más duro. Agradecer te hace más profundo. Y lo profundo, cuando es verdadero, sostiene incluso en los días en que la fuerza no alcanza. La mayoría de las personas cree que la gratitud depende de recibir algo agradable. Por eso, cuando llega lo incómodo, la gratitud desaparece y queda el reproche. Pero ese esquema te vuelve frágil. Si tu paz depende de lo agradable, te romperás cada vez que el mundo no sea amable. La filosofía estoica propone otra raíz. La paz depende de tu juicio, y tu juicio puede encontrar sentido incluso en lo contrario. No porque lo contrario sea bonito, sino porque puede ser útil. Y lo útil, cuando se entiende, despierta gratitud. El frío es una ocasión perfecta para practicarlo, porque es incómodo sin ser cruel, directo sin ser personal. Te coloca ante una realidad simple. El cuerpo protesta, la mente quiere salir. Y tú eliges la actitud con la que atraviesas el momento. Si lo atraviesas con queja, saldrás con resentimiento. Si lo atraviesas con orgullo, saldrás con vanidad. Pero si lo atraviesas con gratitud sobria, saldrás con una serenidad distinta, una serenidad que no depende de la temperatura, sino de la comprensión.
¿Qué significa agradecer en el frío? No significa decir, me encanta cuando no te encanta. No significa fingir placer. Significa reconocer el valor de la prueba. Significa ver el beneficio que te está ofreciendo aquello que, de otro modo, solo sería un obstáculo. El frío te da una oportunidad de practicar autocontrol, de ejercitar claridad, de observar tus impulsos, de fortalecer tu mente. En lugar de tratarlo como un enemigo, lo tratas como un entrenador. Y, cuando tienes un entrenador, puedes sentir gratitud incluso mientras sudas. En la vida, esto es una revolución. Porque muchas de tus dificultades no son grandes tragedias. Son fricciones pequeñas repetidas. Esperas, cambios, palabras inoportunas, días lentos, inseguridad, cansancio. Si cada fricción te roba la paz, tu vida será un campo de batalla. La gratitud estoica hace lo contrario. Convierte la fricción en formación. No te hace ingenuo, te hace competente. Te enseña a extraer valor del momento, en vez de exigirle al momento que te dé placer. La gratitud en la incomodidad tiene otra virtud. Te salva de la amargura. La amargura es el veneno del carácter. Se alimenta de la idea de que la vida te debe algo. Facilidad, reconocimiento, justicia inmediata. Esa idea es una deuda imaginaria que nunca se paga, y por eso te deja siempre decepcionado. La gratitud corta esa deuda. Te devuelve una mirada más justa. La vida no te prometió comodidad, te ofreció existencia. Y la existencia viene con desafíos. Si aceptas esa verdad, la amargura pierde fuerza. Y cuando la amargura pierde fuerza, recuperas una energía enorme que antes se gastaba en quejarte. Este entrenamiento también limpia tu relación con el mérito. Muchos buscan pruebas para sentirse superiores. Se comparan, se exhiben, se convierten en esclavos de un personaje. La gratitud hace lo contrario. Te coloca en una postura humilde. En lugar de decir, mira lo que aguanto, dices, aunque sea en silencio. ¡Qué oportunidad tan valiosa para aprender! Cambia el foco. Del ego a la virtud. De la imagen a la verdad. Y esa verdad te vuelve más ligero. Porque ya no necesitas ganar admiración. Solo necesitas aprender a vivir bien. Hay un gesto concreto que puede sellar esta práctica. Cuando termines el contacto con el frío, en el instante exacto en que el cuerpo busca alivio, no te precipites a celebrar. Quédate un segundo quieto, respirando, y reconoce una lección. Una sola. Puede ser, hoy he sido más paciente. O, hoy no he dramatizado. O, hoy he vuelto al centro. Esa frase breve es una forma de agradecimiento. No al dolor sino al aprendizaje. Y ese aprendizaje, repetido, se convierte en carácter. La gratitud, además, te enseña a honrar tu cuerpo. Porque el cuerpo, incluso cuando protesta, está trabajando para ti. Está regulando, adaptándose, protegiéndote. Cuando lo miras con gratitud, lo tratas mejor. Ya no lo insultas por temblar. No lo desprecias por resistirse. No lo humillas por sentirse vulnerable. Lo acompañas con respeto. Y ese respeto hace que la disciplina sea sostenible. La disciplina sin respeto se vuelve violencia. La disciplina con gratitud se vuelve camino. Y no creas que esta gratitud te hará blando. Al contrario, la gratitud en la incomodidad es un acto de valentía mental. Es negarte a ser víctima del momento. Es negarte a ceder tu ánimo a lo externo. Es mirar la dificultad a los ojos y decir, no solo no me destruyes, me enseñas. Esa frase es poder puro, porque no depende de ganar. Depende de comprender. En la tradición estoica hay una idea que brilla con fuerza. Lo que te ocurre no es tan importante como lo que haces con lo que te ocurre. La gratitud es una manera elevada de hacer algo con la dificultad. La convierte en sentido. La convierte en práctica. La convierte en un lugar donde ejercitas virtud. Y la virtud, en última instancia, es lo único que realmente posees. Todo lo demás cambia. El clima, la salud, la opinión, la suerte. La virtud se construye y permanece. Por eso, agradecer el entrenamiento es agradecer lo único que no te pueden arrebatar. Cuando esta actitud se instala, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Un día difícil ya no es un día perdido.
Es un día que te enseña resistencia y humildad. Una crítica ya no es una herida. Es una oportunidad para revisar el ego. Un retraso ya no es un insulto. Es una ocasión para practicar paciencia. No porque te guste el retraso, sino porque no permites que el retraso te robe el carácter. La gratitud en el frío es una metáfora viva. Te entrena para agradecer lo que te forma, no solo lo que te gusta. Te enseña a encontrar valor donde otros solo ven molestia. Y esa capacidad es rara, es un lujo interior. Porque quien sabe agradecer en lo que no apetece es difícil de quebrar. No porque no sufra, sino porque no se queda atrapado en el sufrimiento. Lo atraviesa, lo entiende, y lo transforma en una lección. Así, el frío deja de ser un simple ejercicio y se vuelve un acto de filosofía vivida. Una filosofía que no se declama, se encarna, y al encarnarla, descubres algo sereno. La vida puede ser exigente y aún así merece gratitud. No por ser cómoda, sino por ser formativa. No por ser fácil, sino por ser real. Y tú, en esa realidad, puedes elegir una grandeza silenciosa. La grandeza de agradecer incluso cuando el cuerpo tiembla. Porque sabes que, en cada temblor, se está forjando una mente más libre. Si has llegado hasta aquí, ya has aprendido algo raro. Que la fortaleza no se compra con comodidad. Y que el frío puede ser una escuela sin palabras. Pero falta el último paso, el más serio y el más bello. Porque no sirve de nada templar el carácter si ese carácter no se pone al servicio de lo único que merece la pena. Vivir con virtud. El noveno entrenamiento no es una técnica, ni un reto, ni una prueba más dura. Es una orientación de vida. Es comprender que la fuerza, si no se usa para lo correcto, se vuelve un ornamento vacío. Y un ornamento, por brillante que parezca, no te salva cuando llega la verdadera tormenta. La virtud, para un estoico, no es un discurso moralista. Es el arte de elegir lo digno cuando sería más fácil elegir lo cómodo. Es actuar con justicia cuando nadie te vigila. Es mantener la templanza cuando el impulso pide exceso. Es sostener el coraje cuando el miedo propone retirada. Es practicar la sabiduría cuando el ruido exige reacciones rápidas. La virtud no es un adorno, es el núcleo, y el frío, si lo entiendes bien, no es el fin. Es un entrenamiento para que ese núcleo se mantenga firme en la vida real. La vida real no te pondrá siempre agua helada delante. Te pondrá cosas más complejas. Decisiones, pérdidas, responsabilidades, dilemas, relaciones, presión, incertidumbre. Te pondrá días en los que no tendrás fuerzas para presumir, pero sí tendrás la obligación de ser íntegro. Te pondrá momentos en los que nadie aplaudirá tu disciplina, pero alguien dependerá de tu paciencia. Te pondrá situaciones en las que tu orgullo querrá defenderse, pero la justicia te pedirá silencio. Y ahí es donde se ve si el entrenamiento era verdadero o solo era una forma elegante de sentirte especial. Hay una forma sencilla de medirlo. ¿Tu práctica te vuelve más útil o solo más resistente? Si te vuelve más útil, vas por buen camino. Si solo te vuelve más resistente, te estás quedando en la superficie. La resistencia es valiosa, pero la virtud es superior. Porque puedes resistir y aún así ser egoísta. Puedes resistir y aún así ser cruel. Puedes resistir y aún así vivir para ti. La virtud, en cambio, te obliga a elevar el propósito. Te pregunta, ¿para qué quieres ser fuerte? ¿Para ganar discusiones? ¿Para impresionar? ¿Para aguantar más que los demás? ¿O para sostener lo correcto cuando el mundo aprieta? El frío, como entrenamiento, tiene una ventaja. Te muestra con claridad el instante en que podrías rendirte y sin embargo, eliges permanecer. Ese mismo patrón se repite en la ética. Cuando vas a decir una palabra hiriente, hay un instante en que podrías rendirte al impulso, o elegir la templanza. Cuando vas a mentir para salir del paso, hay un instante en que podrías rendirte al miedo, o elegir la verdad. Cuando vas a abandonar una responsabilidad, hay un instante en que podrías rendirte al cansancio, o elegir la constancia. La virtud es ese permanecer aplicado a la vida moral. Por eso, este último entrenamiento consiste en trasladar la fortaleza del agua al mundo. Y hacerlo con sobriedad, sin teatralidad.
La virtud no necesita escenarios. La virtud se practica en lo doméstico, en lo cotidiano, en lo invisible, en cómo tratas a los tuyos cuando estás cansado, en cómo cumples una promesa cuando ya no te conviene, en cómo trabajas cuando nadie reconoce el esfuerzo, en cómo respondes cuando alguien te provoca, en cómo actúas cuando podrías aprovecharte y nadie lo sabría. Aquí aparece una idea fundamental. La fuerza no es tu propiedad, es tu responsabilidad. Si te has entrenado para dominarte, no es para vivir como un monumento. Es para servir mejor, para ser una presencia estable en la vida de otros, para sostener, no para imponer, para proteger, no para humillar, para guiar, no para controlar. La fortaleza sin virtud tiende a dominar. La fortaleza con virtud tiende a cuidar. Hay quienes se vuelven fuertes, y por eso mismo, se vuelven impacientes. Exigen que los demás tengan su misma disciplina, su mismo ritmo, su misma resistencia. Ese es un error de orgullo. La virtud corrige ese error con una verdad simple. La medida de tu carácter no es lo que aguantas, sino lo que das sin perderte. No se trata de ser superior, se trata de ser confiable, de ser alguien en quien se puede descansar porque no cambia con el clima emocional. Alguien que no se descompone en la crisis, ni se vuelve arrogante en la calma. Este entrenamiento también te libra de un engaño común. Creer que la fortaleza es una identidad. No lo es. Es una herramienta. Y una herramienta se evalúa por su uso. Un martillo no es valioso por ser pesado, sino por construir. Tu fortaleza no es valiosa por ser dura, sino por levantar una vida más recta. Si tu práctica te hace más paciente, mejor. Si te hace más justo, mejor. Si te hace más humilde, mejor. Si te hace más compasivo, mejor. Si no produce esas cosas, entonces solo has aprendido a tolerar una sensación. Y eso, aunque admirable, es insuficiente. La virtud también te enseña a aceptar lo inevitable sin rendirte a lo injusto, a no confundir serenidad con indiferencia. El estoico no se apaga, se ordena. No se vuelve frío por dentro, se vuelve estable. Y esa estabilidad le permite actuar con más eficacia. La rabia ciega, la ansiedad confunde, el orgullo rompe, la virtud en cambio aclara. Te hace ver lo que toca hacer y hacerlo sin ruido. Piensa en la grandeza de una persona que, ante el conflicto, no busca vencer, sino resolver. Que, ante la crítica, no busca destruir, sino entender. Que, ante la dificultad, no busca dramatizar, sino actuar. Esa grandeza no nace de la comodidad. Nace de una educación interior. Y tú ya has empezado esa educación. El frío te ha dado el escenario. Ahora la vida te dará el propósito. Incluso el concepto de servicio puede sonar grande, pero se traduce en acciones pequeñas. Escuchar con atención. No responder con crueldad. Ser puntual. Cumplir. Pedir perdón. Reconocer un error. Ayudar sin esperar devolución. Defender a quien no puede defenderse. Hablar con honestidad aunque te cueste. En esas acciones, la virtud deja de ser una palabra y se convierte en un modo de existir. Y, curiosamente, ahí también se siente la libertad. Porque la libertad no es hacer lo que te da la gana. Es poder hacer lo correcto aunque no te dé la gana. Cuando termines tu práctica de frío, recuerda que no has ganado un trofeo. Has afilado una herramienta. Y esa herramienta debe entrar en tu día. En tus decisiones, en tu trato, en tu silencio, en tu disciplina. Si la fuerza se queda en el baño, es entretenimiento. Si la fuerza entra en tu vida moral, es transformación. Así se cierra el círculo. La incomodidad voluntaria no era un fin, era una puerta. La respiración, la pausa, el juicio, la constancia, la serenidad, la humildad, la gratitud, todo era preparación para esto. Vivir con virtud cuando nadie te obliga. Ser estable cuando el mundo es inestable. Ser justo cuando sería fácil ser egoísta. Ser valiente cuando sería cómodo huir. Ser templado cuando sería tentador excederse. Y, sobre todo, ser humano en el sentido más alto. Un ser capaz de gobernarse. Y, por eso, capaz de hacer el bien sin necesidad de aplauso. Esa es la fortaleza que no envejece.
Esa es la fortaleza que no depende del frío. Esa es la fortaleza que, cuando el verdadero invierno llega, no solo te sostiene a ti, sostiene también a los que te rodean. Todo entrenamiento, por más noble que sea, corre el riesgo de quedarse en gesto. Un gesto repetido, incluso con disciplina, puede convertirse en costumbre vacía si olvidas su destino. Por eso, el 10º paso no es añadir otra técnica, ni empujar el cuerpo a un límite nuevo. Es cerrar el círculo con una verdad clara. La fortaleza no se mide por lo que soportas en privado, sino por lo que eliges sostener en la vida cuando el mundo te pide que te derrumbes. El frío te ha dado un lenguaje. Ahora toca hablarlo en tu día a día. Hay un punto en el que el ser humano deja de perseguir sensaciones y empieza a perseguir dirección. Deja de preguntarse, ¿cómo me siento? Y empieza a preguntarse, ¿cómo debo actuar? Esa transición es madurez. Y la madurez, en el fondo, es entender que el tiempo no está para ser gastado en quejas, ni en teatralidades, ni en excusas hermosas. El tiempo está para ser vivido con sentido. No necesitas un escenario para demostrar carácter. Necesitas una voluntad que no se pierda cuando el entorno cambia. El verdadero examen llega cuando no hay agua fría. Llega cuando estás agotado y aún así debes ser paciente. Llega cuando te sientes incomprendido y aún así debes hablar con respeto. Llega cuando te ofrecen una ventaja injusta y aún así debes decir que no. Llega cuando la vida te golpea con pérdidas, y aún así debes mantenerte digno sin convertir tu dolor en veneno. Allí se ve si la fortaleza era solo un hábito físico o una formación del alma. La vida moderna te empuja a una forma de debilidad disfrazada, la dependencia de la comodidad. Si algo incomoda, lo evitas. Si algo tarda, te desesperas. Si algo exige, lo pospones. Y, sin darte cuenta, te vuelves frágil. No frágil por falta de músculo, sino por falta de tolerancia interior. El frío te enseñó a no huir del primer impacto. Ahora la vida te pide lo mismo, pero con formas menos obvias. No huir de una conversación difícil, no huir de la disciplina cuando nadie mira, no huir del silencio cuando el ego quiere tener razón. Este cierre final tiene una idea central: convertir la fortaleza en servicio constante a tu mejor versión. No a un personaje, no a una imagen, a una versión de ti que, aunque imperfecta, se orienta hacia lo justo, lo sobrio, lo valiente. La filosofía estoica siempre vuelve a lo mismo. Tu mente es tu casa, tu conducta es tu firma, tu virtud es tu riqueza. El resto es préstamo. Por eso, cuando el frío ya no te asusta, no lo uses como una insignia. Úsalo como un recordatorio. Cada práctica debe terminar con una pregunta silenciosa que no requiere aplauso. ¿En qué parte de mi vida necesito hoy esta misma firmeza? Y la respuesta suele ser incómoda, pero clara. Puede ser tu manera de hablarle a alguien. Puede ser tu tendencia a rendirte cuando no recibes reconocimiento. Puede ser tu costumbre de justificarte. Puede ser tu falta de presencia. Esa es la utilidad verdadera del entrenamiento, revelar lo que te falta corregir. Hay un modo de sellar esta utilidad. Un voto breve. Una frase que se convierta en guía. No una frase bonita para colgarla en la pared, sino una frase que te acompañe como una espada invisible. Algo así como: hoy no necesito que el mundo sea suave para actuar con rectitud. O, hoy seré constante aunque mi ánimo cambie. O, hoy elegiré lo digno por encima de lo fácil. Esa frase, repetida con sinceridad, se vuelve una dirección que atraviesa el día. Y aquí aparece un punto que muchos evitan. Porque exige una valentía distinta. Aceptar la finitud. No para vivir con miedo, sino para vivir con claridad. El tiempo no se detiene. La energía cambia. Las estaciones pasan. La persona que amas puede no estar siempre. Tú tampoco. Ese conocimiento no es una sombra. Es una luz. Porque cuando recuerdas que el tiempo es limitado, dejas de desperdiciarlo en vanidad. Dejas de pelear por cosas pequeñas, dejas de posponer lo importante. Empiezas a tratar cada día como una oportunidad irrepetible de vivir con intención. La fortaleza estoica no es una dureza sin corazón. Es un corazón guiado por razón. Es la capacidad de sentir, pero no desbordarse.
de actuar pero no precipitarse, de hablar pero no herir, de callar, pero no por cobardía. Ese equilibrio es difícil, y por eso vale tanto. Y el frío, con su claridad, te ha entrenado para buscar ese equilibrio. Ni huida, ni agresión. Presencia. Cuando llevas esta presencia a tu vida, cambian cosas pequeñas que lo cambian todo. Empiezas a escuchar de verdad, sin preparar la respuesta mientras el otro habla. Empiezas a mirar tus pensamientos como impresiones, no como órdenes. Empiezas a elegir tu ritmo, no el ritmo del mundo. Empiezas a cumplir promesas aunque no haya recompensa inmediata. Empiezas a cuidar tu palabra, porque entiendes que la palabra es acción. Empiezas a tratar tu cuerpo con respeto, porque entiendes que es el instrumento de tu servicio en el mundo. Y lo más importante, empiezas a convertir la adversidad en material. Material para la virtud. Material para la paciencia. Material para la claridad. Material para la bondad. No porque la adversidad sea agradable, sino porque tú ya no te permites perderte en ella. Aprendiste que puedes estar incómodo y permanecer digno. Aprendiste que el impulso no manda. Aprendiste que el juicio se corrige. Aprendiste que la constancia vence al ánimo. Aprendiste que la humildad te protege del orgullo. Aprendiste que la gratitud te salva de la amargura. Aprendiste que la fuerza solo es noble cuando sirve a lo correcto. Ahora, lo único que queda es vivirlo. La vida, tarde o temprano, traerá un invierno que no será agua fría. Será una pérdida, un cambio, una incertidumbre, una decisión pesada. En ese invierno no te salvará el entusiasmo, ni la motivación, ni las palabras bonitas. Te salvará lo que ya has cultivado. La capacidad de estar presente. La capacidad de responder con criterio. La capacidad de sostener tu dignidad incluso cuando el mundo tiembla. En ese momento recordarás que entrenabas para esto, aunque no lo supieras del todo. Y si quieres que este cierre sea completo, hazlo sencillo. Vive sin excusas elegantes. La excusa elegante es más peligrosa que la excusa torpe, porque suena inteligente y te tranquiliza mientras te debilita. La persona fuerte no necesita excusas, necesita decisiones. Una decisión al día. Un acto recto al día. Un gesto de disciplina al día. Una palabra justa al día. Esa suma silenciosa construye una vida que no depende de circunstancias perfectas. Así termina el camino y, en realidad, así empieza. Porque el estoicismo no es un discurso que se escucha y se olvida. Es una forma de caminar. El frío fue una puerta. La verdadera casa es tu conducta. Si tu conducta se vuelve más limpia, más firme, más humana, entonces el entrenamiento ha cumplido su propósito. Que el mundo haga lo que quiera con sus estaciones. Tú, por dentro, puedes mantener una estación propia. La de la claridad, la de la templanza, la de la voluntad bien dirigida. Esa estación no necesita calor externo. Se alimenta de un fuego discreto. La decisión de vivir con virtud, hoy, aquí, sin ruido, sin pose, sin demora. Y cuando esa decisión existe, no importa qué invierno venga, la mente que se gobierna no se pierde. La mente que se gobierna atraviesa. La mente que se gobierna, incluso en el frío de la vida, permanece.